Le damos la bienvenida en la Red 21 al politólogo y economista Santiago Soto. Se conocieron en las últimas semanas los datos de pobreza del Instituto Nacional de Estadística. La pobreza implica una estabilidad con un leve crecimiento, y si lo enfocamos en la pobreza infantil, se puede decir que la pobreza infantil efectivamente creció, y que en el Uruguay, una vez más, la pobreza se concentra en niños, niñas y jóvenes. Eh, Santiago, una primera lectura de lo que son estos datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Sí, yo creo que la primera lectura que deberíamos hacer de esto, probablemente el que nos esté escuchar subió, bajó, se mantuvo, hay como cierto ruido en torno al dato de pobreza de esta vez, y yo creo que es importante, por lo menos en estas primeras instancias, arrancar contando por qué sucede esto de alguna manera, que es que el Instituto de Estadística no publicaba los datos semestrales de pobreza, los publicaba de forma anual. Todos los años se publicaron. Esa fue digamos, la manera en la que el Instituto de Estadística siempre estimó la pobreza. Cerraba el año, un par de meses después se publicaba cuál era el dato. Y ahora estamos publicando los datos, el Instituto está publicando los datos semestrales, y ahí empiezan las complicaciones de cómo comparar este dato, digamos. Se tiene que comparar con el semestre anterior, con un semestre para atrás, con el año anterior. Entonces, la comunidad académica todavía no está no está todavía muy ducha, no es como los datos que uno conoce de empleo, mercado de trabajo, esos que uno siempre los vio de una manera, o la pobreza anual. Entonces la comunidad académica todavía le cuesta un poco interpretar estos datos. Lo que sí, algunos mensajes muy claros de este dato de pobreza, Ana. Primero, la pobreza bajo ninguna de las comparaciones ni contra el semestre se puede decir que haya bajado. Este es un dato, creo yo, llamativo, o al menos preocupante de alguna manera, porque si uno compara el primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado, o lo compara, digamos, lo que uno espera para la economía durante este 2022 respecto a 2021, y todos los indicadores económicos, es muy difícil encontrar un indicador económico macro que esté peor que en 2021. De hecho, no va a encontrarlo. O sea, solamente en el deterioro de los ingresos de los hogares y los salarios, pero si uno mira a nivel de crecimiento, a nivel de empleo, o sea, realmente los indicadores macro de la economía funcionaron de forma, digamos, evolucionaron de forma positiva cuando uno contrasta, pero uno mira tanto el ingreso de los hogares, el salario real, y mira en este caso la pobreza semestral que acaba de publicar el Instituto de Estadística, y ahí no hay mejoras. Y bueno, yo creo que esto habla de un patrón de crecimiento que no está logrando levantar a los hogares de menores ingresos de su situación post pandemia, por decir de alguna manera, o lo que sucedió a partir del año 2020. Uh-huh. El actual director de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, ha dicho: a pesar de las transferencias, se incrementó de manera significativa la pobreza infantil, y señala no encontrarle explicación de por qué aumentó. Sí, yo escuché esas declaraciones de Alfi, como escuché también el año pasado las declaraciones de la ministra cuando se publicó el dato de pobreza semestral. Eh, o sea, en 2021, cuando fue la primera vez que se publicó este dato de pobreza semestral, la ministra de Economía, la directora de la asesoría macro, salieron a decir de que, bueno, que la pobreza infantil había bajado y que eso era gracias a las políticas que estaban implementando, que el país ya estaba en los niveles de pobreza del 2019, que incluso la pobreza infantil estaba mejor, o sea, había menos pobreza infantil que la que había en 2019, y todos, un conjunto de analistas, más otros, digamos, gente interesada y especialista en estos temas, advertimos que eso no era de esa manera. Y yo me hace acordar decía por ahí, es como el chiste, no sos vos, es tu marco teórico. Yo creo que no entiendo cómo no lo logra entender, realmente, sinceramente, no entiendo cómo no lo logra entender, y además es preocupante que no lo logre entender el director de la OPP, o cuando no lo entendió la ministra de Economía. Yo creo que el problema principal es que el equipo económico no está entendiendo lo que está sucediendo en la dinámica de los ingresos de los hogares, y menos aún en la dinámica de los ingresos de los hogares de menores recursos.
y como no lo comprende, no logra actuar en la realidad de forma acorde con lo que deberían ser las políticas que se deberían haber tomado. Yo decía, siempre había una lectura con una excusa distinta de los datos de pobreza, que en la pobreza bimestral estábamos llegando, que en la semestral estábamos mejor, ahora que no se entiende por qué en la infantil. O sea, realmente hay una especie de negación sobre el fenómeno en sí. O sea, creo que no hay que discutirle a los datos y creo que ese no debería ser además el rol del director del OPP o la ministra de Economía o la directora de la asesoría macroeconómica, sino internalizar la información. Y yo creo que el principal dato es que la dinámica del crecimiento no está llegando a los hogares de menores ingresos y que además la dinámica de crecimiento no, está, no ha contribuido a mejorar la situación de los hogares en general y de los hogares con niños en particular, que están en el último decil de ingresos o en los últimos incluso deciles de ingresos, y eso está muy traccionado, no solamente por lo que sucede con las transferencias monetarias, sino con la dinámica del mercado de trabajo. Uno mira este semestre con 2019, quizá hay una cantidad de empleos relativamente similar, pero ha habido una pérdida de empleo no calificado muy importante. O sea, hay los sectores que se recuperan menos tienen que ver con justamente una no recuperación de algunos sectores, por ejemplo, vinculados al mercado interno, al comercio, al servicio, también vinculados al turismo, y que son muy generadores de mano de obra, en la cual están muy representados los hogares de bajos ingresos, o en el trabajo doméstico, donde también estamos teniendo que por la dinámica post-pandemia también vemos menor dinámica. Entonces, si uno no ataca las dinámicas, las políticas activas del mercado de trabajo sobre esos sectores, con las políticas de transferencia, con la política más general en torno a los ingresos de los hogares, y sobre todo lo que tiene que ver con lo salarial, y bueno, a uno lo que le puede pasar es que no entienda el dato, pero creo que no es que no entiende el dato, sino que no entiende la realidad, que es mucho más, a mí me parece mucho más preocupante. Ujú. El Producto Bruto Interno creció un 7,7%. Sin embargo, la pobreza no cedió y en el caso de la pobreza infantil incluso tuvo un aumento significativo. ¿Cómo se lee ese crecimiento de la economía con el mantenimiento de los mismos números de pobreza y de aumento de la pobreza infantil? Sí, sí, sí. Yo creo que ese es el dato, en sí, ese es el mensaje central de lo que nos está diciendo hoy la lectura de los datos de pobreza. Y cuando uno lo mira, yo me gusta dar un paso quizá hacia atrás en la lectura, porque si no uno piensa que es por los programas del MIDES o por las transferencias, los hogares de menores ingresos reciben un conjunto de ingresos de transferencias, pero la mayor parte de sus ingresos los reciben de el mercado de trabajo, changas, trabajos en el sector no calificado, un conjunto, digamos, de estrategias que los hogares plantean para vincularse y para generar ingresos. Y cuando uno mira la dinámica del crecimiento, insisto, nosotros tuvimos un patrón donde el crecimiento estuvo fuertemente liderado por el sector exportaciones, en el sector inversiones, muy influido por UPM, hubo un dinamismo importante, pero uno mira el patrón general y en el consumo privado estamos apenas llegando a los niveles de 2019. Y si uno lo mira en otros indicadores dentro del consumo privado, uno mira, y sobre todo lo mira geográficamente, por ejemplo, en la zona, el radar Scantech es muy elocuente en eso, en la zona, por ejemplo, de los barrios de la zona metropolitana de Montevideo, o sea, los barrios alejados de la costa, o en la dinámica del litoral y el norte del país, hay una caída del consumo, de los patrones de consumo en los bienes de todos los días, estamos hablando, ¿no?, de los bienes de limpieza, ¿no?, jabón, pasta de dientes, las cosas básicas que consume la gente, y eso justamente es un indicador de que los ingresos de los hogares de estos sectores que viven en esas zonas y que están asociados a los sectores de ingreso más bajo, no se está recuperando con la vigorosidad que debería, y yo creo que por eso mismo esto plantea una pregunta más general sobre el patrón de crecimiento del Uruguay. ¿Qué sostenibilidad tiene un patrón de crecimiento donde ya superamos los niveles de producto del 2019, pero que los ingresos de los hogares se encuentran todavía rezagados y la pobreza, insisto, no mejora? Y para mí es la prueba del 9 de algo que hace ruido, de que algo no funciona bien en el modelo de crecimiento digamos, que se ha desarrollado en el país en este tiempo, es que uno mira
el primer semestre de 2021 fue claramente traccionado, como decíamos, por las exportaciones y en particular por las cadenas agroexportadoras, que tuvieron las condiciones externas más favorables de los últimos 20 años, probablemente. Se podrá discutir si parecido o no a algún semestre de 2012, pero estamos hablando, si no es la primera, es la segunda mejor condición, y a niveles, digamos, de volumen de exportación y sobre todo de valor de los productos exportados, estuvimos en cuestiones récord absolutas. Y uno mira los ingresos de los hogares en el interior del país, el ingreso medio de los hogares, y el ingreso de los hogares incluso se deterioró en parte en el primer semestre del año. O sea, ahí hay una paradoja difícil de resolver entre quiénes lideran el crecimiento y cómo ese crecimiento, cómo los mecanismos puestos ¿no? Los mecanismos que están funcionando, los de mercado más las políticas, no están logrando transferir esa recuperación económica hacia el bienestar de la población, que al final del día están en buena Ujú. parte determinada por los ingresos de los hogares. Hay quienes señalan que el gobierno tuvo que lidiar con 2 años de pandemia e inmediatamente después con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania, y todos fueron elementos que impactaron de forma negativa. Sí, la pandemia fue un fenómeno muy negativo a nivel global. Eh, queda feo decirlo, pero la guerra en sí no generó un impacto negativo en términos de los términos de intercambio del Uruguay, sino por el contrario, hubo una mejora, insisto, histórica en los términos de intercambio de Uruguay, porque a diferencia de otros países, Uruguay es un exportador neto de alimentos y donde hubo una mayor afectación en términos de la guerra, justamente fue en buena parte de los commodities vinculados a la alimentación, donde Uruguay durante este año y buena parte del anterior, impactado, digamos, por lo que ha sido la dinámica de la incertidumbre vinculada al conflicto, ha mejorado y no empeorado los términos de intercambio. O sea, vendemos productos que son relativamente más caros que los que compramos a partir de la guerra con Ucrania. ¿Esto es bueno para el Uruguay? Yo creo que no. O sea, siempre una situación de incertidumbre es mala, pero digamos, si uno lo piensa en el largo plazo, pero no coincido que a un país como Uruguay le haya sido un shock negativo la cuestión de la guerra en Ucrania, sino más bien pensaría lo contrario. Y bueno, y las políticas siempre tienen algún componente de coyuntura para pensar. O sea, durante todo el quinquenio pasado, por ejemplo, Argentina y Brasil estuvieron completamente estancados, fue problemas de crisis, o sea, realmente hubieron la crisis, la caída del producto de Brasil más larga de su historia registrada. O sea, y bueno, y Uruguay siempre navega entre ciertas determinantes, obviamente como una economía pequeña y abierta, y sobre eso es que tiene que actuar la política económica y yo creo que ahí es donde están los principales deberes para hacer, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno para mejorar los datos de pobreza? ¿Por dónde pasan las iniciativas? Bien, yo creo que hay un planteo más global que creo que el gobierno incluso, eh, digamos, admitió que lo que estaba planteado no funcionaba en el contexto en el que estábamos, que fue justamente cuando convocó a renegociar algunos grupos del sector privado, adelantó un correctivo, reforzó los programas de transferencia. Yo creo que todos esos instrumentos son correctos, que probablemente digamos, lo que debería haberse hecho es trabajar con otra intensidad en esos instrumentos, y con otro tiempo, no estar tan arriba sobre el mes de julio, si hubiera sido un planteo más general, cuando se veía que la situación económica de crecimiento íbamos a estar ya de esa manera, las proyecciones del Ministerio de Economía, pero bueno, más allá del timing y más allá de la intensidad de las medidas, yo creo que el set de instrumentos es correcto, y yo creo que a eso, para el tema en particular de pobreza, falta o es un pedazo, digamos, de la política que todavía no tiene una reflexión y una acción mayor, justamente cómo activar o
cómo facilitar las políticas activas en el mercado de trabajo, o sea, a través de programas digamos, de fortalecer y no de debilitar los programas de trabajo temporal, como se está planteándose cómo sacar, sino cómo fortalecer, y cómo fortalecer a los sectores, sobre todo, que generan empleo y que están pasando una situación muy compleja, y cómo sostenerlos. Obviamente, esto tiene un costo y no es gratis, pero bueno, el Ministerio de Economía está sobrecumpliendo sus metas fiscales. Por lo tanto, uno imagina que la trayectoria sostenible es la que planteó en sus metas, ¿no? Por lo tanto, debería tener espacio fiscal para poder paliar, digamos, esta situación, que insisto, no es ahorro ahora, digamos, termina saliendo en la cuenta, termina saliendo carísimo, porque niños que viven bajo la línea de pobreza durante varios años, no es que el día de mañana, bueno, mejor Argentina, viene una buena temporada turística, los padres de esos niños consiguen trabajo en temporada y se resuelve los problemas que tuvo ese niño durante 3 4 años que vivió en un hogar de pobreza, ¿no? En un hogar en situación de pobreza. No, estas cuestiones son mucho más de fondo, mucho más estructurales, y la inteligencia, digamos, de la política económica debería poder atacarlas desde más temprano, y creo que ahí en el tema de las políticas de empleo, además del planteo más general en torno a la política de recuperación de ingresos y del ingreso medio de los hogares, que está y la masa salarial, que está todavía muy por debajo de 2019, yo creo que en esas dos dimensiones es donde probablemente hay más instrumentos para actuar. Ujú. Desde organizaciones como UNICEF se señala que el gasto social en infancia no es el suficiente, y lo ve y lo plantea como un problema estructural de la economía uruguaya. Es decir, las mayores transferencias se dan para los adultos mayores. Eso no, esto que se está diciendo no es que los adultos mayores estén bien, pero objetivamente hay mayor transferencia de recursos para los adultos mayores que para niños, niñas y adolescentes. Sí, 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 sí. De hecho, sí, hay una estimación muy seria que se hizo durante la administración pasada vinculada al gasto público por edades. Se hizo en la anterior y se actualizó con UNICEF justamente. Y efectivamente, uno mira y el perfil de riesgo y el perfil de gasto están completamente ¿no? Disociados uno de los otros. Eh, ahí, o sea, creo que hay que señalar, pero no contraponer necesariamente o gastos sobre los adultos mayores o sobre los niños. Hay un trabajo del CIMBE que se publicó en el marco de los debates de la reforma de seguridad social, que muestra también que si no tuviéramos un sistema tan generoso, o tan generoso no, pero generoso en términos de gasto en relación al producto en adultos mayores, también los niños se verían resentidos, porque a través de los adultos mayores también llega parte al ingreso de los hogares, donde además conviven niños en el Uruguay. Entonces la contraposición le saco a los viejos para darle a los niños, digamos, un Robin Hood generacional, no necesariamente va a funcionar de esa manera, aunque Uruguay sí tiene desafíos para adelante de la sostenibilidad de su sistema previsional, dado el envejecimiento que está teniendo la población. Entonces, es probable que, creo que el debate de la reforma de seguridad social para darle mayor sostenibilidad al gasto en adultos mayores es correcto, pero que el ahorro que se genere de eso se traduzca en mejoras para el bienestar de los niños es otra cosa. De hecho, el proyecto de reforma que está por enviar el Ejecutivo, al menos por lo que se dejó ver en el anteproyecto, justamente no trabaja sobre uno de los componentes centrales de la seguridad social o de la protección social más en general, que no es que se plantea vamos a ahorrar 0,5 del producto en jubilaciones, o ¿no? Lo que no aumentemos con esta reforma en mayores es porque vamos a construir un sistema de protección a la infancia en menores. Es más bien cómo bajamos la carga tributaria global o cómo contenemos el gasto, pero no está planteado ni siquiera en esos términos en la reforma. Entonces, sin duda hay que seguir fortaleciendo los componentes de protección a la primera infancia, y creo que esa es una cuestión de largo aliento. O sea, Uruguay en 2006 tenía pobreza infantil, y cuando uno mira las estimaciones 3 4 5 que estaban por arriba del 50%, o sea, la mitad de los niños nacían en hogares pobres, una cosa escandalosa. Terminó siendo, antes de la pandemia, cerca del 17%, algo por el estilo, que
que es un poquito menos de 1 de cada 5, que también es un número importante. O sea que tenemos un problema estructural que tenemos que resolver. Yo creo que a veces la contradicción entre uno y el otro, o por lo menos no está planteada en términos de los debates de seguridad social, en el foco puesto en el lugar correcto, ¿no? Gracias por la entrevista. Gracias a ti.